Sean todos bienvenidos a esta segunda sesión del Testigo. Hemos denominado a este espacio el Taller del Testigo, puesto que es un tiempo en el cual no queremos recibir una enseñanza a manera de cátedra, o no por lo menos en la mayoría del tiempo, sino que a partir de la experiencia podamos aprender a acercarnos al texto bíblico y poder ir teniendo en cuenta algunas herramientas para poderlo hacer. De tal forma que lo que buscamos es volvernos más observadores y al ser más observadores, más fieles al mensaje que la Biblia, o mejor, al mensaje que Dios inspiró a los escritores de la Biblia. Así que eso es lo que buscamos. Vamos a dar inicio y le quiero pedir el favor a José que por favor hagas la oración de inicio. Buenas noches para todos. Entonces nos disponemos este tiempo para aprender más del Señor Jesús. Padre Santo, gracias Dios mío por reunirnos, por aprender más de ti, por vencer hoy, Señor, por acercarnos y decirle al mundo que se detenga un momento porque queremos escuchar tu voz, Señor. Gracias Dios mío. Gracias porque no importa la distancia y tu espíritu está en todo lugar y nos muestras la verdad. Usa, Señor, a todos mis hermanos que hoy estamos presentes y que tú seas hablando por medio de ellos y de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, José, muchas gracias. Bien, bueno, ya que hemos dado inicio, quise arrancar con un ejercicio. El ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a ver en la pantalla una encuesta, así que cada uno va a contestar la encuesta. Y después de ello vamos a mirar cómo nos va en la encuesta. Son preguntas muy sencillas de textos bíblicos conocidos, así que no se preocupen. ¿De acuerdo? Vamos a comenzarla ya. Primera pregunta. Según Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Podemos juzgar al hermano? Las opciones son no o sí. Por favor, voten. Vuelvo y repito. Primera pregunta. Según Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Podemos juzgar al hermano? ¿No o sí? Bien, ¿les sale allá la opción para votar? Perdón. ¿Sí? Ok, listo. Es que no ha votado ninguno. Eso debe ser que todos están leyendo las tres preguntas. Bueno, está bien. Segunda pregunta. Según el Salmo 5, versículo 1, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Según ese salmo, ¿la salvación se pierde? ¿Sí o no? Y la tercera pregunta es, según primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La pregunta es, ¿el cuerpo hace referencia al pan y al vino? Las opciones de respuesta son solo al pan, solo al vino, pan y vino, ninguno. Disculpe, pastor, el Salmo 51 es el versículo 11 y no el 1. Sí, señor, versículo 11. Gracias, Daniel. Buenas noches, compañeros, pastor. Susi, muy buenas noches. Bienvenida, bienvenida siempre. Bien, vamos contestando la encuesta, por favor. Ya la contesté, ya la envié. Muy bien, muy juicioso. Doctor, ahí no veo la encuesta, se salió. La encuesta no la veo.
Bueno, Salió corriendo, Patico. toca esperar porque no la puedo habilitar nuevamente, entonces ya toca esperar. Bien. Bueno, ya contestaron 16 personas, vamos a esperarnos a completar los 20 y cerramos la encuesta. Por favor, vote rápido. Faltan unos poquitos, por favor, vamos. Está bueno el vallenato, está bueno el vallenato. Bien, muy bien. Entonces, vamos a cerrar la encuesta. Bien. Bueno, vamos a compartir los resultados. Primera pregunta. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Según ese versículo, ¿podemos juzgar al hermano? 21 personas de 25 dijeron que no, 4 dijeron que sí. Bien. Segunda pregunta. Según el Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿la salvación se pierde? Sí, votaron 18 de 25 personas, es decir, el 72%. Y el 28% dijeron, es decir, 7 personas dijeron que no. Tercera pregunta. Según la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 29, donde dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿El cuerpo hace referencia al pan y al vino? El 20%, es decir, 5 personas, contestaron que solo al pan. El 76% contestaron que pan y vino. Y el 4%, es decir, una persona, dijo que ninguno. Vamos a ver cómo nos va. Muy Y bien. las respuestas son... La respuesta aún no la vamos a saber. Vamos a hacer un ejercicio antes de ello. Hace ocho días, o en la anterior sesión, aprendimos que la palabra es muy importante porque la palabra es la que nos da la luz a nosotros para poder orientarnos hacia Dios. Es decir, la palabra es la que nos muestra el camino. Y desde ese punto de vista, nosotros necesitamos conocer la palabra de una manera fiel. Porque según Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, aprendimos que la palabra es aquella que sacó al hombre de las tinieblas. De tal forma que si nosotros alteramos la palabra ya no será luz, la palabra será igualmente tinieblas. Entonces nos esforzamos por buscar una palabra que sea fiel. Y eso no depende de lo que está escrito, depende de nosotros y nuestra comprensión. Hemos de entender que al buscar la palabra, no queremos buscar una comprensión humana o desde la carne, es decir, desde nuestras pasiones, desde nuestros deseos, sino que nosotros queremos buscar una comprensión espiritual, porque Dios es espíritu y su palabra es la que nos llena a nosotros de esa gracia, de ese poder para poderlo conocer a Él. Solo así el hombre podrá tener vida y luz. Por ello necesitamos aprender a observar la Biblia, ser muy observadores. Y para ello quisiera saber si alguno quiere compartir si tuvo alguna contradicción o alguna duda al contestar las preguntas que acabamos de hacer.
¿Alguien quisiera participar y decir, uy, a mí me pareció difícil tal pregunta, aunque la contesté? Yo, pastor, Adelante, Pau, por favor. la tercera pregunta sí me puso a pensar y fue el único voto que respondí ninguno, porque cuando leía acerca del cuerpo, yo relacioné ese texto con que el cuerpo está haciendo referencias a la iglesia y no al pan y al vino. Pero entonces yo decía, pero es que está preguntando según lo que dice el texto. Pero entonces yo me contesté, no, pero es que no hace referencia al pan y el vino, hace referencia es a la iglesia, a cada uno de nosotros. Entonces, esa sí se me dificultó y por eso respondí ninguno. Muy bien, Pau, gracias por compartirnos tu experiencia. Ya en un momento vamos a ver las respuestas como dice Daniel. A propósito de Daniel, entonces adelante, por favor. Gracias, pues nosotros en la segunda tuvimos la duda, ¿no? Porque dice que no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pues cuando a uno le quitan o sea, pues Dios no le quita a uno el Espíritu, pero si uno no tiene el Espíritu, obviamente la salvación se va a perder. Entonces ahí hubo como la controversia, ¿no? Porque Jesús no le, o sea, Jesús da el Espíritu cuando nosotros lo recibimos. Él no lo va a quitar, pero nosotros sí podemos quitarlo a él. Entonces, si nosotros lo quitamos, sí, ahí tiene que ver con la comprensión. Si nosotros lo quitamos, yo pienso que, y pues pensamos que sí, la salvación se pierde. Gracias. Perfecto, gracias, Daniel. Bueno, vamos a hacer alguien más o pasamos ya al siguiente ejercicio. ¿No? Pastor, buenas Sí. noches. Buenas noches. Me llamo Dairis. Yo Dairis, no vi, adelante. sí, mire, vi solamente la respuesta que decía solo pan o solo vino. No vi que había más opciones para responder. Ok, habían dos más. Era pan y vino y la otra era ninguno. Ok, Bueno, no importa, eso quiere decir listo. que... Y entonces contestaste Muchas cuál, gracias, era solo eso. pan. ¿Sí? Dairis, ¿contestaste solo pan? Solo pan. Listo, perfecto. Está muy bien. Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio y aquí les pido el favor que seamos bien colaborativos. Nosotros hoy estamos viendo el contexto del texto. Esta es nuestra segunda sesión, el contexto del texto. Y para ello vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a describir este lugar. Yo le voy a pedir el favor a alguien que nos colabore describiendo este lugar. Así que quisiera que fuera Lina. Lina, quien está con la pastora Arelis, por favor. Lina. Hola, Lina. Lina tiene miedo de hablar. No, pero si solamente nos va a contestar, nos va a contar qué es lo que ven allí en la imagen, es todo. Adelante, Lina. ¿Qué ves en la Buenas imagen? noches. Descríbenos. Buenas Ahí noches. observo una pareja, como un castillo, unas aguas. Muy bien. Entonces hay una pareja, un castillo y unas aguas. Bien, esa es la observación primaria, es decir, la inicial, perdón, no es primaria, sino la inicial, la observación inicial que hace Lina. Lina, ¿quieres escoger a alguien más que nos ayude en esta observación? Mi pastora. Listo. Entonces, a ver, Pastor Esta sí es muy Arelis, brava. ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ves ahí? A ver, veo también en los alrededores otras, como otras casas. Veo una imagen reflejada de la pareja en las aguas, ¿Dónde se refleja la imagen? en el agua. En el agua. Muy bien, ya veo que el agua es bien llamativa, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pastor Arelis. Bellanit, vamos a ver, Bellanit, Bellita. ¿Sí me escucha, pastor? ¿Sí me Sí, escucha? señora, te escuchamos muy Bueno. bien.
¿Estás bien? Yo veo lo mismo que vio la pastora Deli Silina, pero los Sí, veo a ellos como mirándose muy, muy, muy bonito. muy bonito. Ok. Sí, o sea, ya tuvieron que haber salido de la ceremonia del matrimonio porque se ve que están muy felices y hay Bueno, muy mucho bien. amor y mucha felicidad ahí. Hay mucho amor y mucha felicidad allí. Listo, perfecto. Bien, una última persona aquí que nos colabore, Giovanna, por favor. Sí, lo mismo que ya dijeron, pastor, la pareja, que pues uno presume que ya se casó, por lo que dijeron que ya se veía feliz, y pues sí llama la atención que en el agua se ve totalmente, o no sé si es el agua, pero se ve totalmente el reflejo de ello, sí, se está reflejando el castillito y la parejita. Muy bien. El castillito dice Giovanna, ojalá yo tuviera ese castillito. Bueno, muy bien. Yo, yo, Eh, yo, yo, Olga, señor. que yo, Adelante, Daniel. Levante la Pero, mano. primero, es una pareja pobre porque no Daniel, tenía para invitados. Daniel, un momento. Es que Olga levantó la mano. Dale, dale. Ya te doy la palabra. Olga, adelante. Gracias. Bueno, yo estoy viendo todo lo que los hermanos dicen. Está la pareja aparentemente que se acaba de casar, está feliz. Está el fondo del castillo y todo el paisaje que hay allí. Y en el reflejo, que también se ve en el agua, veo algo muy particular. Veo que el reflejo no es fiel a la imagen, porque por ejemplo el vestido de la novia se ve como con escalitas, las nubes que están hacia la parte derecha se ven mucho más delgadas de lo que es la verdadera imagen, entonces veo como esta sombra que al no ser realmente la imagen real, pues se ve alterada, porque no es la original, es una copia. Entonces alcanzo también a percibir eso. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Olga. Olga ya se fue más al detalle, al vestido. Escribieron en el chat que el novio tenía un pantalón prestado porque estaba muy ancho. Bueno, muy bien. Daniel y luego Luz Miriam. Bueno, primero, el novio es una pareja que son pobres porque no tuvieron invitados. Si ustedes ven, está solo. Ok. Segundo, yo no creo que sea agua, sino que le dieron la vuelta a la foto y le bajaron, porque si hubiera tenido mucha agua, no sé, yo no veo mucho el reflejo que se ha causado por el agua, sino que le hicieron Photoshop. Ya, ¿Ya? ¿Qué más puedo detallar así que uno diga? Porque hay partes que no se alcanzan a ver reflejadas, hay partes que no se alcanzan a ver reflejadas. Entonces, listo. yo creo que cuando uno habla de un reflejo, se debe ver igualito lo que se ve arriba, y ahí hay cosas abajo que yo pienso que no se ven. Por ejemplo, si ustedes analizan, los animalitos que están ahí, que no se saben si son vacas o ovejas, no se ven en el supuesto reflejo. Gracias. Perfecto. Bueno, hay unas personitas que levantaron las manos y eso me anima y va a comenzar Patricia Díaz, pero a Patricia le voy a mostrar un detalle de esta foto y vas a observar a partir de de esa foto. ¿Listo? Bueno, pastor, pero no ¿Ya ves estoy la bien. foto? Ah, ya. Sí, ya. Cuéntame, ¿cambia la descripción de la imagen? Uy, sí, hartísimo, porque ahí está el camarógrafo, o sea, la foto la hizo fue el camarógrafo, como si fuera un lago, pero realmente es un charco. Eso, muy bien. Un charco. Y yo creo que él le montó ahí unas ovejitas y eso porque ya no están las ovejitas. O Y la nosotros iglesia, veíamos ovejas y no eran ovejas. no, y la iglesia muy bonita y esta la veo muy simple. Ok, muy bien, Sí, Patricia. Muy bien, gracias bueno. por participar. Susana, No, Paz, que yo iba a decir que en el otro era que el castillo estaba montado como en un puente, o sea, que para llegar al castillo había como un puente, ¿cierto? Acá no se ve que estuviera el puente, o sea, que esta es otra iglesia, esta es otra pareja. El novio por lo menos no se le ve los pantalones prestados. claro, porque ya estamos desde otra perspectiva. Sí, Fíjense, ya es otro ángulo. exacto, es otro ángulo. Gracias, Susi. Entonces, fíjense, dice Lady, un montaje total, ojalá el amor sí sea real. Bueno.
Entonces, fíjense que en este ejercicio, fíjense cómo nosotros aseguramos incluso cosas que no sabemos, no estábamos ahí, pero al cambiar el ángulo desde donde estamos viendo la foto, o por lo menos el momento, pues ya cambia, ¿no? Bueno, habiendo tenido este ejemplo, vamos ahora a mirar la última imagen. Esta imagen, ¿qué opinan de esta imagen? Por favor, levanten la mano ahí por el Zoom los que quieran opinar. ¿Qué será esa imagen? ¿Qué opinan de esa imagen, por favor? Bellanir, levantaste la mano, adelante. Pastor, pues cuando lo mira uno a simple vista pareciera como una parte de la aurora boreal, pero viéndolo bien es como un velo puesto sobre un poco sobre un, no sé, un prado o algo así, Ok, porque se le ve incluso los bordaditos que tiene. se le ve, entonces Bellita dice que es como un velo, que se le ven los bordaditos y como en un prado. Listo, muy bien, Bellita. Santiago, buenas noches. Yo veo las estrellas. Bien, Santiago ve las Bien. estrellas. Ujú. Está muy bien. Muy bien, Santiago. Bien, Patricia. Pastor, va a hablar Jimmy, que vio la imagen. Ok, Jimmy, adelante. Ay, no lo ve. Buenas. Hola, Jimmy, adelante. Más. Muy bien, Yo muy veo bien, bienvenido. como unas luces, un velo. Ok, ves como un velo. Perfecto, Jimmy, muy bien. Gracias. Susi, Yo veo todo lo que ven mis compañeros, pero lo alcanzo a ver como si estuviera reflejado como en una ventana, como en una como ventana. en un vidrio, como cuando uno refleja una imagen. Perfecto. Bien, muy bien. Vamos a ver la imagen ahora sí en realidad. Detállenla bien. Esta es la imagen real. Son unos chicos con unas lamparitas en las manos y pues por la velocidad en cómo la mueven queda capturado en el momento de la foto. Bien, obviamente la cámara que captura la imagen es diferente a la que estamos viendo desde donde estamos viendo el tema. Si se dan cuenta están las estrellas, el mismo prado, las estrellas, ¿sí? Lo único que se ve diferente es las lámparas. Bien, dicen aquí en el chat, es como un campo, dice Dairis, ¿cierto? Olga dice, puede ser cualquier cosa. Después de la foto anterior, todo puede pasar. Sí, así es, dice Ángela, otro montaje, bueno. Muy bien. Entonces ahora vamos a leer el siguiente texto. Por favor, alguien que sea tan gentil y lea este texto de Oseas capítulo 6, versículo 6. Alguien que Porque lo más lea, me por favor. deleito, Adelante, ya voy. Héctor, por favor. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Gracias, Héctor. Fíjense que Dios está aquí diciendo de manera particular dos cosas que le gustan, la lealtad y el conocimiento. Nosotros podemos ofrecer muchos sacrificios y holocaustos, pero Dios ama más que seamos leales a Él y ama más que lo conozcamos a Él. Este texto, ¿por qué se vuelve importante? Porque a veces cuando nosotros estamos haciendo cosas para Dios, solemos pensar que como tenemos un buen deseo, y pues lo importante son los buenos deseos, entonces no importa la forma en cómo estamos llevando a cabo el servicio que le estamos prestando a Dios. En este caso, el servicio de llevar la palabra del Señor. De tal manera que nosotros debemos estar atentos a la forma, es decir, atentos en conocer el texto, la Biblia, porque a través de la Biblia es que vamos a conocer a nuestro Dios. Él se dio a conocer a través de la Escritura. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, hemos de ser leales a lo que está diciendo allí. No podemos acercarnos a la Escritura de una manera perezosa. Hay que invertir tiempo en estudiar, en leer. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Así que, habiendo hecho estos ejercicios, quisiera saber
Si tienen alguna opinión al respecto, con el ejercicio que hicimos de las imágenes, lo que leemos de Oseas, y si no, pues entonces damos paso a resolver las 3 preguntas con las cuales nos enfrentamos al principio. Bien, entonces vamos a comenzar. Ok, Giovanna o Daniel, adelante. Bueno, a mí me parece que el ejercicio y tomándolo como se dice que lo relacionemos con el versículo, es claro. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Pues si uno analiza con el ejercicio de los 3 pinturas que se colocaron ahí, sí es importante que nosotros, o sea, uno puede tener una perspectiva y decir lo que uno piensa, pero una cosa es lo que uno piensa y lo otro es lo que dice la palabra. Entonces, si nosotros vamos a llevar vida, vamos a dar la palabra, he ahí la importancia del taller del testigo, que nosotros tenemos que conocer bien la palabra, conocer bien a Jesús para hablar desde la perspectiva que muestra la Biblia y no la perspectiva que nosotros podemos ver. Era eso. Muy bien, gracias, Daniel. Muy bien. Bien, entonces vamos a ir con la primera pregunta. La primera pregunta es, según Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Según ese versículo, ¿podemos juzgar al hermano? Entonces le voy a pedir el favor a María que leamos, que me ayudes leyendo, por favor, Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 5, por favor, María. Mateo capítulo número 7, versículo 1 al 5. Y vamos a mirar si el texto nos enseña a no juzgar o que sí podemos juzgar. Dice el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Perfecto. Muchas gracias, María. María, ¿cuál es la primera frase de esta porción? No juzguéis. No juzguéis. Esa es la primera frase, es la primera oración. No juzguéis. Y nosotros al acercarnos a la palabra, entonces podríamos decir, pero la Biblia dice no juzguéis. Ahí está escrito, ¿verdad? De tal manera que aquí podríamos concluir que la Biblia nos está diciendo es que no juzguemos. Sin embargo, fijémonos que aquí no termina. Como leyó María, dice el versículo, María, puedes volver a leer el versículo 1 y yo te indico en dónde parar, por favor. Bueno. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis. Un momento. ¿Cómo comienza el segundo versículo, María? Porque con el juicio con que juzgáis. Porque quiere decir que está amarrando este segundo versículo al primero. Entonces dice, porque, adelante María, por favor. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. ¿Qué nos está enseñando ahora el segundo versículo, María? Que con lo que yo hago, así mismo me será devuelto a mí también. Entonces, con el juicio que yo juzgo, así mismo yo también seré juzgado. Exacto. Entonces, aquí podríamos decir, no, pues definitivamente está diciendo que no juzguemos, pues para que no seamos juzgados. En otra, incluso a veces se escucha, fíjese que Dios dice que no le haga a los otros lo que no le gustaría que le hicieran a usted. Entonces, a usted no le gustaría que lo juzgaran, ¿cierto? Entonces no juzgue. El motivo por el cual no debemos juzgar, dice Lina,
Vamos a continuar. Versículo número 3, Héctor, ¿cómo dice? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Con qué palabra comienza la pregunta, Héctor? ¿Y por qué? Y dice, ¿y por qué? ¿Cierto? Pero ese y está diciendo que esa pregunta va ligada a lo anterior. ¿Y por qué? Lo está como O sea que, condicionando. ¿Y por qué? ¿Usted por qué hace eso, no? ¿Cómo se atreve? pero también afirma que sí juzga. Claro, muy bien. Es una muy buena observación. Que está juzgando al otro, ¿no? Sí. ¿Y qué más observas allí? Pues que es más grande el error de nosotros que la persona que estamos juzgando. Entonces vamos a ser más juiciosos. Como nosotros no estamos en ese momento, entonces es más grande el error del que está juzgando, ahí según Jesús. Exacto. ¿Sí? Muy bien. Versículo 4, ¿qué dice? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Una pregunta, Héctor. ¿Nosotros deberíamos acercarnos al otro para sacarle la paja que tiene en el ojo? Sí. Sí, ¿cierto? Claro. Fíjese que la pregunta está diciendo eso. ¿O cómo dirás a tu hermano? Es decir, mientras, ¿qué hay que hacer primero antes de irle a sacar la paja? Reconocer que nosotros estamos errando en algo, o algo Perfecto. similar, o peor a lo que él posiblemente esté errando. Muy bien, Héctor. Versículo número 5. Antonio, por favor, gracias, Héctor. Vale. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está mandando en ese versículo, Antonio? Primero está diciendo que si nosotros juzgamos, somos hipócritas. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. En el versículo, no nos metamos con el 1 todavía, concentrémonos en el 5. Entonces dice, hipócrita. Y luego dice, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Qué está indicando ahí Jesús? Que nos miremos primero a nosotros mismos. Perfecto. Muy bien, Antonio. Y luego dice, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Ahora qué nos está diciendo? Que primero nos miremos a nosotros para poder decirle a otra persona algo. Muy bien. Entonces, conclusión, ¿podemos juzgar? Sí. Sí, pero primero debemos mirarnos a nosotros mismos. Perfecto. Entonces sí podemos juzgar. Claro que sí. Como cristianos podemos juzgar. Pero aquí lo que Jesús está diciendo es que si juzgamos sin observar primero nuestra falta, pues somos unos hipócritas. ¿Bien? Entonces, fíjense, esto es algo que están aprendiendo, todos estamos aprendiendo, de que hay que mirar todo el contexto del texto que yo estoy leyendo, de la porción que yo estoy leyendo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? Bien, Héctor si usted quiere preguntar, por favor, levante la mano allí por el Zoom, no se preocupe. Ya cuando son muchas manos, yo me encargaré de decir, ya no más, listo, pero tranquilos, participemos todos, no hay ningún lío. Héctor, adelante. Bueno, más que una pregunta, era como un testimonio, por decirlo así, referente a lo que son los versículos. Digamos que yo tenía un tío que fumaba marihuana, ¿sí? Y pues yo también lo hacía cuando estaba más joven. Entonces, siempre o sea, toda la familia siempre me comparaba con mi tío. Ah, es que usted es la oveja negra, es que usted es la oveja negra porque usted es igual a tal persona, o sea, a mi tío. Porque usted fuma, y mi tío ya tenía, no sé, 40 años, creo. Y pues él sí lo siguió haciendo. Pero entonces, cuando yo conocí, bueno, siempre he conocido a Dios, pero digamos que cuando ya como que comprendí el propósito de seguir a Dios, me atreví a juzgar a mi tío. Oiga, o sea, son como
etapas que uno tiene que quemar y usted ya no, o sea, usted se quedó ahí, weón, ¿sí me entiende? O sea, como pase la página. Entonces, ¿qué pasa? Me atreví a juzgar a mi tío, yo habiendo cometido el mismo error y creyéndome más santo, por decirlo así, porque ya no lo hacía, pero estábamos en, ¿cómo se dice? En lo mismo, porque yo no tenía ya ese error, pero tenía muchos errores más. Sí, entonces, digamos que me atreví a juzgar a mi tío sobre ese pequeño error, pero bueno, creo que me entendieron la idea. Sí, señor, entendimos que eras un hipócrita. Exactamente. Muy bien, bien, gracias, Héctor. Bien, Patricia, adelante. Bueno, pues esta palabra a mí me confronta porque yo lo he hecho, o sea, yo he hecho eso de juzgar, digamos, siendo hipócrita, porque yo no sabía que eso o sea, que eso se podía hacer, pero me doy cuenta de que uno tiene que sacar primero la paja del ojo de uno para poder ir y decirle a otra persona, porque hasta la misma persona lo puede confrontar a uno y decir, ¿usted qué habla? ¿Usted qué dice si usted anda así, uy, güey, madre, o sea, ahí es como, sí, confrontándolo a uno, lo que uno también ha pasado. Y entonces es mejor primero uno limpiarse y ahí sí ir con toda, a decirle a esa persona que no haga eso ni diga eso. Muy bien, aquí quisiera decir algo chévere y es, hay que tener cuidado que, fíjense que este texto nos está indicando algo, y es que Dios desea que su pueblo sea un pueblo que vive para Él, porque nosotros podríamos tomar este texto para decir, ah, no, entonces yo tengo algo malo, entonces yo ya no, juzgar es para salvar. Sí, yo quisiera entender que Patricia cuando dice ahora sí vamos con toda, no es a matonear al hermano, sino a ayudarlo, ¿no? Ayudarlo a que salga allí del pozo, ¿no? No es que, uy, ahora sí lo voy a ir a triturar, no, 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 sino yo voy a ayudarlo. Entonces fíjense que Dios lo que está diciendo es, o lo que está diciendo implícitamente es que Él quiere un pueblo que se ayude, pero si todos nos enmugramos, pues terminamos como los políticos del planeta, todos con la mermelada, pues entonces nadie señala a nadie. No, Dios quiere que tengamos una conciencia limpia, es decir, que no nos sintamos acusados delante de Él, pero que también caminemos como Él caminó. ¿Bien? Es nuestra responsabilidad también estar limpiando nuestros ojos. Dice en Apocalipsis, compra de mí colirio para que limpies tus ojos y podamos tener un mejor discernimiento. Entonces necesitamos que nosotros avanzar y tener un justo juicio para poder ayudar. Pregunta Diana, ¿es decir, juzgar para corregir? Claro. Jesucristo juzgó a los fariseos con el propósito de que ellos corrigieran su camino. Él les dijo, vosotros sois hipócritas porque coláis el mosquito y diezmáis la menta, ¿no? Entonces les está juzgando su acción para que ellos cambien su proceder. Entonces, muy buena pregunta, Diana. Muchas gracias. Susana. Pastor, yo tenía entendido, bueno, estaba equivocada, que el único que juzgaba era Dios, que nosotros no teníamos esa potestad todavía de juzgar, sino hasta cuando el Señor Jesús viniera y ya nosotros hubiéramos tomado el lugar para juzgar. Ok, Jesús es el único que tiene el poder para juzgar en cuanto a la vida eterna, en cuanto al corazón de nosotros. Pero en cuanto a nuestras acciones, fíjate que, por ejemplo, Dios mismo ungió a David como rey, lo puso a juzgar. Salomón muestra la escritura que tuvo la sabiduría para juzgar. Jesucristo vino y él juzgó. Claro, uno diría, pero es que Jesucristo, pues es Jesucristo, ¿no? Pero después de Jesucristo también se presentan los discípulos, los apóstoles, los cuales tienen que colocar orden en la iglesia. Pablo juzga al pueblo, a la iglesia de Corinto en sus acciones que están haciendo mal y les dice, oiga, entre ustedes están haciendo cosas que ni siquiera entre los del mundo se están haciendo, o sea, los está juzgando, está emitiendo un juicio, corríjanse, enderecen el camino. Pedro, por ejemplo, juzga también a unos hermanos
que están indicando o que están enseñando erradamente, y él dice son como nubes vacías que están enseñando solamente a partir de su corazón, ¿sí? Y así podemos encontrar varios ejemplos. De hecho, en este momento no recuerdo bien la cita bíblica, pero recuerdo que hay un punto en el Nuevo Testamento donde dice, oiga, entre el pueblo de Dios no hay quien juzgue, tenemos que ir a acudir a las autoridades del mundo, ¿no hay entre el pueblo de Dios quien juzgue? Claro, nosotros tenemos que juzgar, claro. Pero aclaro, el juicio que nosotros hacemos es para salvación, no para ir a destruir al hermano. Eso es cuestión del malvado. Bien. Gracias, Susi, por esa pregunta. Bien. Le voy a dar la palabra a Sandra y a Santiago y pasamos al siguiente texto. A ver, pastor, muchas gracias. Yo acá tengo unos pequeños apuntes que he hecho mientras que van participando otros hermanos y llego a la siguiente conclusión, de que la condición del ser humano que no conoce a Cristo es pecaminosa y la nuestra también, aún estando en Cristo, es pecaminosa. Tanto es así que el Padre dice que todos los días vengamos y estemos a cuentas con Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en todo caso no debemos de juzgar, sino que en el amor del Padre debemos de hacerle ver al hermano en qué está fallando, pero no para martirizarlo ni para hacerlo sentir como lo peor, porque estaríamos llevándolo al desánimo y de eso no se trata. En todo caso, me gustaría mucho en sus tiempos libres, hermanos, que escuchen esta canción de René González, Iglesia. No sé si la habrán oído. Claro que es sí. Cuando el Padre, ahí dice, ¿no? Liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad, ¿no es cierto? Y que debemos de ayudarnos los unos a los otros. Pero de todas maneras, todos los días tenemos que estar a cuentas con el Padre. ¿Por qué? Porque tenemos una condición pecaminosa. Aún estando aquí en la tierra, todavía estamos pues rodeados de eso y todos los días fallamos. Entonces, ¿con qué cara voy a juzgar yo a mi hermano sabiendo que yo todos los días tengo que estar a cuentas también con el Padre? Gracias. Muy bien, Sandra, muy bien. Precisamente por eso acotaba que está mostrando el texto que en nosotros debe haber el corazón de siempre guardarnos delante de Dios, ¿sí? Porque si nosotros comenzamos a indicar que por cuanto todos poseemos pecado, no podemos juzgar al hermano, la iglesia se nos va a dañar. Por ejemplo, fíjense que hay un texto en la Biblia donde dice Jesús mismo, aquí en Mateo, que si alguno falta contra el hermano, hay que hacer juicio alrededor, pero no juicio, yo quiero que entendamos esto, este juicio no es para destruir, es para edificar. Entonces dice que llamemos al hermano a cuentas solo, luego que lo llamemos con unos testigos. Obviamente uno no los va a llamar, perdón por la palabra o el adjetivo que voy a utilizar, no voy a llamar a los marranitos, voy a llamar a personas de buen nombre, a personas que por lo menos han dado buen testimonio, porque uno no conoce el secreto de los demás. Y a partir de allí, a los ancianos. A los ancianos, si no son marranitos, ¿no? Porque hay ancianos que son marranitos. Entonces, hay que llamar a todos para que podamos tener un justo juicio en la iglesia. Claro, claro, claro que sí. Muy bien. Gracias, Sandra, por ello. Me encantó mucho lo que dijiste. Nosotros todos los días vamos a ir a cuentas delante del Señor. Necesitamos irnos a poner en cuentas, no creernos más que los demás y a partir de la palabra también adquirir juicio para ir a los demás, a ayudar a los hermanos, ¿no? Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio, con el siguiente texto. Dice, según Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces allí, a partir de ese texto, ¿cierto? A partir de ese texto, preguntamos si la salvación se pierde o no se pierde. Pues claro, yo traje hoy de ejercicio los versículos que se suelen utilizar sin tener en cuenta el contexto. Es decir, nos pasa como cuando usamos la primera foto, ¿no? Siempre generamos una impresión y luego cuando vemos la segunda, era otra vaina. Entonces eso es lo que estamos haciendo, yendo al contexto del texto para saber qué es lo que ocurre. En el Salmo 51:11, lo primero que debemos pensar es, leamos el título del Salmo. Alguien que por favor lea el título del Salmo, por favor. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Muy bien, ese es el título puesto por la edición Reina Valera, pero no es el título original. ¿Qué dice después, Antonio, por favor?
¿Dónde dice al músico principal? Perfecto, ese es el título original del Salmo. ¿Qué dice? Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ah, es decir que este salmo tiene un contexto puntual. Es decir, David dijo este salmo por algo puntual. Vamos a ver qué es eso puntual. Le voy a pedir el favor a Mariluz que leas el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. Adelante, comadre, por favor. Pequeñitos los títulos que ponían, ¿no? Sí, señor, eran pequeñitos. Perdón, Pastor Samuel. Perfecto, ese es el título original. Segundo libro de Samuel, lo voy Al a músico colocar principal, acá. Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Gracias. Versículo 1 al 15. Ahí ya lo envié por el chat. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. Por favor, María, adelante. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. Adelante, comadre. Pequeñitos los títulos que ponían, ¿no? ¿Segundo Samuel qué? Sí, señor. ¿Es que? Perdón, un momento. Es que, Se sigue escuchando el eco. sí, es que hay un lugar donde se escucha Retorno. como tarde. Segunda de Samuel ¿qué? Capítulo 12, versículo 1 al 15. Gracias. Versículo 1 al 15. Ahí ya lo envié por el chat. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. Por favor, María. ¿12 al 15? Sí. Perdón, segunda de Samuel. Capítulo 12, versículo 1 al 15. Isabelita, por favor. ¿Puedo leerlo? Ya le pedí el favor a Isabelita, perdón, pastora. Ok. Ya lo leo, pastor. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti
de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Perfecto. Ahí termina el párrafo, pero el versículo no. Ah, perdón. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Muy bien. Fíjense, gracias Isabelita, fíjense que aquí aparece el profeta Natán dándole una profecía a David después de haberse llegado a Elizabeth, a Betsabé, perdón, ¿no? Y entonces una vez que él se allega allí a Betsabé, entonces sucede que le da una palabra que es fuertísima para David y David hace la siguiente oración. Vamos al Salmo número 51. Ahora sí, Pastor Arelis, por favor. ¿Completo? Sí, señora. Yo te voy a ir deteniendo en algunos pasos, por favor. Ok. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hasta ahí. Porque yo... Entonces, pastora, ahí David está reconociendo que ha pecado. Sí, claro. Y está reconociendo que Dios lo puede limpiar, ¿verdad? Sí, claro, que lo puede limpiar. Entonces, fíjense que en este primer salmo, habiendo leído el segundo libro de Samuel, ya estamos comprendiendo qué es lo que David está diciendo en el salmo. O sea, él está, Señor, límpiame, o sea, yo la embarré, me equivoqué, límpiame, Señor. Bien, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo a tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Fíjense, Cree en mí, oh Dios. Fíjense que hasta el versículo 9, David sigue clamando por ser limpio, pero hay algo que él ha perdido. ¿Qué fue lo que perdió según el versículo 8? El gozo. El gozo y la alegría, ¿no? Él ya no siente gozo y alegría. Y no delante de la gente, sino delante de Dios. ¿No? Delante de Dios. Y hay algo que comprender aquí antes de continuar. ¿El pecado de David solo lo conocía David o habían más personas que lo conocían? Natán. Natán lo conocía, claro. Ah, bueno, Natán. Amner. Amner, el general. Natán lo conocía, claro. Claro, También. sí. Habían más personas que lo conocían. Olga, ¿ibas a participar? Y si era pueblo pequeño, infierno grande. Tal cual. Muy bien. Entonces fíjense que si habían más personas que lo habían visto. De hecho, imagínense, si Betsabé la manda a llamar el rey, en la Biblia no dice que la mandó a llamar a escondidas. La mandó a llamar y pues obviamente la gente va a saber para qué la mandó a llamar, ¿no? Entonces, sigamos leyendo ahora. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Un momento, Entonces, porque hemos llegado al versículo que nos ocupa, versículo 11. Pastor Arelis, la primera vez no me acuerdo si fue la primera vez, pero ¿qué fue lo especial que hizo Samuel con David? bueno, la forma en que se lo dijo, ¿no? No le dijo directamente, sino que le refirió como una parábola para que David mismo reconociera su pecado. Se cayó en cuenta fue cuando él le dijo, ese hombre eres tú. Ok, pero no estoy hablando del profeta Natán, sino el profeta Samuel. ¿Qué fue lo que hizo especial Samuel con David? ¿Te acuerdas? Unos años atrás, antes de que él fuera rey. Lo había ungido. Ah, lo ungió. Perfecto, lo ungió. O sea que, ¿qué significa que lo ungió? ¿Qué ocurrió con David? ¿Quién está ahora con David? El Espíritu Santo. Dios. El Espíritu de Dios está con él, ¿no? Está con él, porque él es el ungido. Ahora sí volvamos a leer el versículo 11. ¿Qué dice? El 13, el 11. 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, que David, ¿qué le está diciendo? Que no deje de ser ¿qué? El ungido. El ungido. Entonces fíjense que este versículo no está hablando acerca de la salvación, sino que él le está diciendo es, no me dejes, o sea, yo quiero seguir siendo tu ungido. Mi gozo es poder estar en tu presencia, mi gozo es poder consultar tu sabiduría, mi gozo es poder tenerte a ti cerca. Y por otro lado, recordemos que después de Jesucristo es que el Espíritu Santo viene en las personas. Antes no, antes pues hacía la obra y se iba según la dispensación, pero hasta cuando viene Jesucristo el Espíritu Santo viene a las personas. De tal forma que aquí lo que David está diciendo es, no, yo quiero seguir siendo tu ungido. Yo quiero seguir siendo tu ungido. Es algo muy bonito, ¿no? Es algo bien chévere. Y fíjense ahora, ¿quién leyó Segunda de Samuel, por favor? Isabelita. Veía como... Sí, señor, leí yo. Qué pena. Lee, por favor, el versículo 14. El 14 dice así, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Fíjense, gracias Isabelita, fíjense que Dios está diciéndole a David, por su pecado, los enemigos míos están blasfemando contra mi nombre, es decir, están hablando mal de mí. Ahora leamos el Salmo, le voy a pedir el favor a Diana Guzmán, leamos el Salmo 51, versículo 13 en adelante. Entonces ya David le ha dicho, crea en mí un espíritu recto, vuélveme el gozo, vuélveme la salvación, yo quiero ser tu ungido. Y ahora, ¿qué dice el versículo 13 en adelante? 13. Salmo 51, 13, ¿sí, pastor? Sí, señora. Ok, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Continúa? Por favor. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia
el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gracias, Diana. David está reconociendo que que él fue instituido como rey para enseñarle a la gente el camino de Dios, no para hacer su voluntad malvada. Así que ahora le está diciendo, no, no me quites de ser tu ungido, permíteme, por favor, restáurame, límpiame, lávame, para poder seguir con esa labor. No quites de mí tu espíritu, no lo quites. Entonces él reconoce que necesita el consejo de Dios para poder aconsejar al pueblo. Fíjense que entonces acá no está hablando nada de la salvación. No está hablando nada de la salvación. Nuevamente hemos visto un ejemplo en donde es necesario que ir a ver el contexto. Bien, Santiago, ibas a decir algo, señor. Frente a lo que decías que el espíritu pues no vivía con las personas o no bajaba. Yo quería preguntar por el caso de Sansón. Voy a hacer un paréntesis ahí porque pues se me hace que de pronto puede ser como contrariado a lo que dijiste. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no permanecía. ¿Sí? Venía, usaba la persona y chao. Ahora la promesa en el Nuevo Testamento es que Dios está con nosotros, Emmanuel. He aquí yo enviaré otro consolador y él los pastoreará. ¿Cuándo? Todos los días, en todo momento, en todo instante. Bien, vamos a ver el tercer ejemplo. El tercer ejemplo, le voy a pedir el favor a José que me colabore. Dice la tercera pregunta. Según la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 y 29, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del Señor y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pregunta: ¿el cuerpo hace referencia al pan y al vino? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo comienza este texto, José? ¿Cuál es la primera palabra? Perdón, pastor. Primera de Corintios, ¿qué? Capítulo 11. Sí. Versículo 27. Sí. De manera que cualquiera. Eso. Que ¿Cuál es la primera palabra? La primera frase, perdón. De manera. De manera. De manera. Esto nos está obligando a que esta porción no está suelta. Esta porción está acompañada. Es decir, que necesitamos conocer lo que ocurrió antes para poderla estudiar. Entonces dice, de manera. O sea que le explicó algo. ¿Qué es lo que hay antes de esa porción, José? ¿Qué ves allí en la Biblia? ¿Qué hay antes? ¿De qué nos habla? Hablan sobre la cena. Hablan acerca de la cena. Entonces allí Sí. dice, ¿qué nos cuentan de la Antes cena? de eso hablan de la iglesia como tal, pero entonces ya empieza Pablo, si no estoy mal, a hablar sobre la Santa Cena. Perfecto, A corregir José. porque estaban comiendo mal la cena. Sí, señor. Estaban comiendo mal la cena. Bien, José, por ese apunte. Entonces vamos a leer y vamos a comprender por qué la estaban comiendo mal. José, por favor, vas a leer el versículo 17 en adelante. Bien. Ahí hay un título que puso el hombre, dice abuso en la cena del Señor, el 17. Pero al daros las instrucciones que siguen, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues el primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque José, ¿cuál es el problema que está viviendo la iglesia según ese texto? hay divisiones. Hay divisiones. Y aunque se congregan, ¿cómo permanecen? Divididos. Divididos. Perfecto. Versículo 19.
porque es preciso que entre vosotros haya diferentes bandos, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Hasta ahí, José, muchas gracias. Olga, según eso que acabamos de leer, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Eso no es comer la cena del Señor. Que ellos no, o sea, ellos están haciendo una reunión social. No Sí, están realmente compartiendo la cena del Señor como, por decir, cuando nosotros lo hacemos el domingo en la iglesia. Entonces ellos están compartiendo es una cena, un alimento. es decir, que cómo deberían, ¿qué es lo que Pablo está aquí juzgando? ¿Qué, La qué, qué, actitud de qué están ellos, haciendo mal? la actitud de ellos, porque dice que hay disensiones, o sea, probablemente se reunían y era de pronto para chismear, solo para aprovechar e ir a comer a otras casas, y porque de hecho, pues eso es lo que él dice, que no es para, no se reunían en ese momento realmente para celebrar algo del Señor, sino para celebrarse entre ellos y para llenarse sus estómagos. Perfecto. Gracias, Olga. Paola. Se están reuniendo y están siendo indiferentes ante la necesidad del otro. Unos comen y otros no, o sea, les importa si quedó para el uno, si quedó, o si el uno comió más o si el uno comió menos. Perfecto. Entonces, ayúdanos, Pau, por favor, leyendo el versículo 21 y 22, por favor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no los alabo. Entonces, fíjense que este texto, como nos acabó de decir Paola, está indicando que ellos se reunían y se dividían. Y además de que se dividían, cada uno comía a su tiempo, no le importaba el otro. Cada uno hacía como le parecía. Y Pablo les dice puntualmente, eso no es comer la Santa Cena. Y dice el versículo 20, ¿cómo pues os reunís vosotros? Perdón, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y luego dice, versículo 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Dice, no, en esto no los alabo. Es decir, que se están menospreciando mutuamente. Santiago. Iba a referirme justo a ese versículo que decía, ¿cómo menospreciáis a los demás? Si incluso como que la versión que leyó la compañera dice, como que unos tenían para comer y como los otros no, entonces que ellos lo estaban humillando. O sea, ¿cómo le pueden llamar a eso cena al Señor? Exacto. Entonces es como, o sea, lo que sientes es que el que tenía, llevaba todo, tenía, digámoslo así, una gran cantidad y comía solo con ellos y había otros hermanos que no tenían, entonces era como esa diferencia entre la cena del Perfecto. uno y la cena del otro. Pero La cena del uno y la cena del otro. Así está bien. Entonces, este tercer ejercicio lo vamos a culminar entre todos como solemos hacer en algunos momentos. ¿Cómo? Nos vamos a reunir y vamos a discutir allí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el cuerpo o a qué se refiere el versículo 27? Vamos a leer del 27 al 34, allí por grupos. Escúchenme por favor las indicaciones. Vamos a ir a los grupos, apenas ingresen al grupo, escogen un moderador y una vez que escojan un moderador,
leen el texto del versículo 27 al 34 y van a buscar cuál es la conclusión. ¿Qué es lo que Pablo está buscando cuando les dice? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa discernir en el cuerpo del Señor? Porque dice que juicio come y bebe para sí. Eso es lo que han de hacer. Bien, así que vamos a ir a los grupos. Les pido el favor que acepten allí la invitación en el text, en la pantalla. ¿Cómo les fue? Patricia, ¿sí les fue bien o no? Pastor, un poquito confundida yo, no sé. Ok, bueno, no Pues importa. aquí en una bueno, en una dice que la cena del Señor es la comida que Jesús pidió a sus seguidores que comieran para recordarlo. O sea, es del pan y el vino, pero como dice la hermana de Daneris, que en ese tiempo servían era un harto vino y harto pan. O sea, que por eso era que la gente comía y no esperaban a nadie más, sino así. Pero la verdad estoy un poco confundida. Tranquila, tranquila que ya somos dos. No, mentiras, no, ya vamos a resolver la duda. Muy bien. Bien, ¿cómo les fue? Por favor, cuéntenos cómo les fue con el tema. ¿Ah? Pongan ahí un pulgar arriba con el Zoom, reaccionen de alguna cosa, de alguna manera, por favor. Bien, muy bien. A nosotros nos tocó más fácil. ¿Por qué? A la señora Isabel y a mí. ¿Qué Pues porque pasó? nos tocó con el pastor Caballero. Ah, carachas. Bueno. No, pero sí aprende uno más, obviamente. Muy bien. Muy bien, Héctor, bien. Bueno, Fuera de concurso. Fuera de concurso. Bueno, vamos a mirar entonces rápidamente bueno, ¿alguien quiere decir, ya, yo tengo la respuesta? No, pero Héctor ya participó. Héctor, hay que dejar que participen los demás, mi querido Héctor. ¿Quién más? Anímense a alguien que no haya... Y es que Miriam está que se habla. ¿Ah, sí? Ah, carachas. Si ella está que se habla, que levante la mano. Bien. Si no, entonces, bueno, pues toca girar la ruleta. Don Daniel. Bueno, entonces, Héctor, adelante. ¿Sí? Usted no dejarme participar. Bueno, pues digamos que la primera pregunta, la que resolvimos en el cuestionario, en el mini cuestionario, es que si realmente está hablando del pan y el vino. Sí, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo. Viendo todo el contexto. La segunda, donde usted cita en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, yéndonos nuevamente al contexto de lo que dice, pues los que tenían llevaban lo suficiente y les sobraba, pero no lo compartían, por decirlo así. Entonces, digamos que de una u otra manera iban a llenarse. Entonces, muchos no llevaban y caen en dos errores. El primero, el que lleva demasiado y no comparte, pues no lo está haciendo discerniendo. ¿Se pronuncia así? ¿Discerniendo o discerniendo? ¿Discerniendo? Discerniendo. Discerniendo. O sea, no lo están haciendo cuerdamente, por decirlo así, sino lo están haciendo solo por reunirse y llenarse, ya. Entonces, ahí es donde cometen el primer error. ¿Por qué? ¿Por qué cometen el error? Porque lo están haciendo simplemente es para saciarse, o sea, pero carnalmente. No ¿Qué debería ocurrir? Honrar el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cómo lo honrarían?
compartiendo. Ah, entonces, ¿qué es lo que no están haciendo? Compartir. No están compartiendo. ¿Con quién? Pues con los que no tienen. Muy bien. Muy bien. En el segundo error que caen es que son juzgados por Dios y juzgados por el hombre también. Porque los que no tienen, pues los juzgan por no compartir. Pero también en el versículo 32, ahí es la ventaja de estar con el pastor Clímaco, es que también es juzgado por Dios, porque dice en el 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, llevan dos juzgamientos los que no comparten. De parte de Dios, por estar haciendo las cosas mal, y de parte del hombre, por no querer compartir. Hasta ahí. Entonces, Héctor, fíjate que la conclusión a la que estás llevando es que no compartieron. Sí, pero también no estaban haciendo las cosas conscientemente. O sea, lo que iban a hacer, que era honrar la cena, no lo estaban haciendo tampoco. Sí, y dijiste que no la estaban honrando porque la manera de honrar era que pudieran compartir. Sí, claro. Es decir, ¿qué era lo que no estaban discerniendo? Que a lo que nos llevaba a Dios era que compartiéramos como hermanos. Muy bien, muy bien. O sea que, ¿cuál es el cuerpo? El pan. Ok, bien. No. Pues obviamente el cuerpo somos nosotros. La iglesia. Eso, somos nosotros, somos la iglesia. Entonces lo que está sucediendo allí es que ellos se están reuniendo a la cena y no son conscientes de que nosotros, bueno, en este caso Corintios, los corintios no son la iglesia. Cada uno está comiendo. Entonces por eso Pablo les dice, si tienen afán de comer, coman en su casa, hermano. Es que ustedes se reúnen es para hacer la iglesia, no para estar divididos. Entonces dice, si ustedes van a comer así la cena, están comiendo juicio y bebiendo juicio para ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo derramó la sangre, ¿sí? Cristo entregó su cuerpo para que nosotros fuésemos uno en él. Uno en él. Bien, gracias Héctor, muy chévere la forma en cómo fuiste ordenado en decir las ideas. Dairis, ¿qué ibas a decir? No bajes la mano. Ya te doy la palabra, Sandra. Hola, buenas noches. Buenas noches, Dairis. Bueno, de acuerdo a lo que estaba diciendo el compañero, nosotros como iglesia, cuando habla de compartir, es compartir la palabra. Ok. Porque sí. nosotros debemos de tener nosotros una palabra, porque si yo conozco, debo de compartirle a otro que no conoce. Porque hay personas que llegan saciadas a la iglesia porque quieren conocer y quieren saber, y si nosotros se la negamos, ahí es donde va a venir el juicio para nosotros. Ok, Dairis, lo que estás diciendo es absolutamente verdad, pero no es lo que el texto está hablando. El texto está hablando puntualmente de la cena, ¿sí? Pero lo que estás diciendo es verdad, pero en ese texto está hablando de la cena. Por supuesto que tendríamos más textos para hablar acerca de que si nosotros no damos la palabra, pues la estamos embarrando, ¿cierto? Y debemos hacerlo de esa manera. Bien, le doy la palabra a Sandra. Sandra, adelante. Ay, pastor, usted dirá en la que me metí con esta, hombre, no, sino que como usted dice que podemos participar, pero bueno. Más bien voy a aprovechar un segundito, pastor, para disculparme con las hermanitas del grupo, que es que nos dejamos llevar por la emoción de saber qué podemos sacar de conclusión, que ni nos presentamos. Pero bueno, yo creo que no estamos viendo. ¿Me entiende? Listo, Sí, vean. Nosotros en conclusión sacamos lo siguiente, vean. Nosotros hemos trabajado principalmente con el versículo 30, 31 y 33. Primeramente, para uno participar de la cena del Señor, dice de que nosotros primero debemos de examinarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de participar en la cena debemos estar a cuentas con el Padre. Eso es la primera, dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea,
Debemos de estar siempre a cuentas con el Padre. 2. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué significa? Aquí lo está tocando desde un contexto espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos en la iglesia que participamos o que participan de la Santa Cena, pero están enfermos aún espiritualmente, tienen problemas, están tibios. Entonces ahí estamos llamados nosotros como la iglesia del Padre a preocuparnos por ellos, a antes de participar de la cena, ver que ellos también estén a cuentas con el Padre y estén bien delante de sus ojos. Dice acá en el 33, así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Qué significa eso? Que debemos esperar que los otros también estén alineados junto conmigo para que todos unánimes podamos compartir del cuerpo y la sangre de Jesucristo que Él la instituyó en la última cena. Muy bien, y en especial eso último, Sandra, esperarnos a compartir del pan y de la copa que el Señor instituyó. De esa manera somos uno solo en Cristo Jesús. Gracias, Sandra. Bien, De nada, gracias a usted, pastor. y gracias por haberte disculpado con tus compañeras. Eso se llama fraternidad. Muy bien. Dice Pablo, ustedes se reúnen para estar divididos. Eso no es comer la cena. Sandra acabó de decir, no, esto es comer la cena, estar juntos. Muy bien, Sandra. Muy bien. Bien, mi querida Paola, cuéntanos tu conclusión, por favor. Bueno, aquí con Jair sacamos varias conclusiones y el tema es que es reunirse a compartir la cena del Señor es, o sea, está hablando de una comunión que debe haber entre el cuerpo, que es la iglesia, que somos los hermanos. En esa época, si nosotros podíamos ver, es muy diferente a lo que cómo lo hacemos ahora, porque había mucha comida, mucho vino, y había mucha indiferencia entre las necesidades de los unos con los otros. Entonces no había esa comunión entre hermanos. Y ver ahora, o sea, qué es lo que no nos permite a nosotros, cuando nos reunimos, no tener esa comunión entre los hermanos. Entonces, si de pronto no me importa la necesidad por la cual el otro está pasando, bueno, yo me fui un poco más, que no estuvo de acuerdo a ir con el tema de que el que me cae bien o el que no me cae bien, si yo le sirvo o no le sirvo en ese momento, y yo lo hago, o sea, que prácticamente no exista comunión entre todos los hermanos, eso es tomar la Santa Cena indignamente. Entonces es como la relación que hay entre todos los hermanos. Eso es tomar la Santa Cena indignamente. Claro, porque precisamente la Santa Cena nos llama a una común unión, como tú lo dijiste. Si nosotros rompemos esa común unión, pues la cena pierde su propósito. Por supuesto, para todos, por supuesto que la cena hace memoria del sacrificio de Cristo, pero no tendría sentido que yo haga memoria del sacrificio de Cristo mientras estoy despreciando a mi hermano. Yo hago memoria de su sacrificio y amo a mi hermano. Entonces, ¿por qué nosotros trabajamos este texto? Fíjense que trabajamos tres porciones de la Biblia. Inicialmente trabajamos Mateo capítulo 7, no juzguéis. Trabajamos el Salmo 51, versículo 11, en donde hablaba no apartes de mí tu espíritu. Y acabamos de trabajar la primera carta a los Corintios, el capítulo 11. ¿Cuál fue el propósito de la sesión de hoy? Darnos cuenta que nosotros, al momento de preparar la palabra, necesitamos de una manera juiciosa dedicar tiempo no solamente para un versículo o para la porción que voy a enseñar, sino que es necesario que yo le dedique tiempo para lo que rodea la porción. Es decir, debo instruirme lo que más pueda acerca de la porción. Y antes de haber abordado estas tres porciones que mencioné hace un momento, también hicimos el ejercicio a través de unas imágenes, las cuales a primera vista y desde un ángulo determinado nos daban una noción
nos permitían generar una descripción, pero apenas cambiamos el ángulo, cambia la descripción, cambia la noción acerca de lo que estamos viendo allí. De tal forma que llegamos a una conclusión. No debemos, debemos cuidarnos de generar conclusiones a partir de lo que pensamos. O como a veces decimos, yo siento que. No, no es lo que yo sienta. Es poder observar el texto. ¿Qué me está diciendo el texto? Porque aunque a veces yo sienta cosas buenas, eso no es lo que me está diciendo el texto. Yo debo acercarme a ese texto con amor, con lealtad. Leímos en Oseas 6:6 que Dios ama más la lealtad y el conocimiento hacia Él que el holocausto y el sacrificio. Es decir, que puede que yo tenga una muy buena intención de enseñar la palabra y llevarla a los demás, pero si yo estoy siendo desleal a la palabra del Señor, y si yo no me estoy esforzando por conocer la palabra del Señor, para Dios eso no es agradable. Entonces debemos dedicar tiempo al estudio de la palabra. Y aquí también incluyo a orar meditando en la palabra, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque los académicos también estudian las porciones bíblicas y las hacen con mucha diligencia, pero no tienen la fuerza y la gracia que da el Espíritu Santo. Así que necesitamos ser ecuánimes, ser equilibrados. Necesito estudiar y también necesito buscar la presencia del Señor para que el Espíritu Santo me recuerde lo que Dios me ha dado a mí y entonces yo pueda ser aquel que da el testimonio de la palabra del Señor en todo lado. Así que, ¿qué concluimos hoy? Siempre que usted hable de un texto, no hable a la ligera, porque tal vez terminaremos hablando cosas como algunos que dicen, no, es que Dios dice que usted debe ofrendar rica, apretada y rebosadamente, cuando el texto lo que está hablando es acerca del perdón, de perdonar al otro de una manera rica, rebosada y abundantemente. Este era el objetivo de la sesión de hoy. Les quiero dar gracias por haber participado en esta sesión y le quiero pedir el favor a María que por favor hagas la oración para poder terminar. Bueno. Amado Señor, en esta noche, Padre, te queremos dar gracias porque tú nos has permitido reunirnos hoy, Señor, a tener un conocimiento más de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por el amor de todos mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por la dedicación del pastor para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, Señor, a través de tu palabra. Padre, yo te pido que todo lo que hemos aprendido hoy, Señor, lo llevemos a la práctica. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, Señor, sino que seamos hacedores, Padre. Yo sé que tú nos vas limpiando poco a poco, Señor, pero si nosotros, Señor, nos rendimos delante de ti y ponemos un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar en cuenta todo lo que tú nos hablas, Señor, a ponerlo por obra con nuestros hermanos. Señor, sabemos que el amar es amar el hermano, Señor. Yo sé que el cuerpo y la sangre, Señor, que tú derramaste, lo hiciste por todos, Señor, y ese es el cuerpo de Cristo. Estar unánimes, unidos en un mismo amor, con un mismo sentir, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado hoy, Padre, y bendice la vida de todos mis hermanos, Señor. Todos los que están acá, Señor, y todos los que no se pudieron conectar, Padre Santo. Obra en sus vidas, obra en sus casas, obra en sus hogares con sus familias, Padre. Señor, que cada día nos edifiquemos más, que cada día estemos más fortalecidos, Señor. Padre Santo, que nosotros tengamos esas raíces, Señor, que nosotros estemos firmes, Señor, que nuestra fe no mengue, Señor, sino que cada día, Padre Santo, busquemos adorarte, honrarte, Señor, que cada día busquemos aprender más de ti, Señor. Sabemos que los tiempos son malos, Padre, pero en ti podemos descansar, en ti, Señor, encontramos la paz, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza en ti, Señor, cada día sea fortalecida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, María, por la oración. Gracias a todos. Pastor, Un abrazo muchas gracias. desde la Amén. distancia
y nos vemos de hoy en 8 a la misma hora. De hoy en 8 vamos a tener Gracias, pastor. Gracias, Amén. compañeros. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Mañana la oración.